pensabas que no había nada peor que Felipe Calderón dando conferencias, viene Ernesto Zedillo a decir, quítense que ahí les voy, como principal orador en una empresa financiera. Y a su llegada a México, el presidente Andrés Manuel lo recibe con algunas preguntas. La primera, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? En segunda, ¿por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse no va a recibir ni el 50% de su salario? En tercera instancia, que explique por qué puso fin al transporte de pasajeros por vía de ferrocarril y después se fue a trabajar como asesor a la empresa estadounidense a la que él mismo le entregó los ferrocarriles nacionales. ¿Y por qué en su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo el poder de compra del salario? Así de descarados. Viene Ernesto Zedillo a México a hablar de finanzas, el mismo que junto con Carlos Salinas de Gortari, porque a esta responsabilidad no exime a Ernesto Zedillo, ocasionaron el llamado error de diciembre. No se nos olvida que en 1994 ocasionaron la devaluación del peso. Llegó a la presidencia un hombre como Ernesto Zedillo, que además orquestó muchísimas atrocidades en contra del sistema de justicia que le causaron un daño irreparable a este país. El señor llegó con el Fobaproa a darle en toda la torre a nuestro país y todavía hay gente que aplaude que Ernesto Zedillo venga a dar conferencias sobre finanzas. Y ahí tienen también al palero de Felipe Calderón aplaudiendo, así como cuando Ernesto Zedillo dio una conferencia durante la pandemia donde decía que Latinoamérica se estaba llenando de gobernantes ineptos, y hablando de ineptos viene Felipe Calderón a compartirle todo lo que el señor publica. Calderón, el que construye bardas de $600 millones en 6 años, hizo avicremas de 300 millones de pesos que no sirven para nada más que para desviar el recurso público. Este par de señores, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, tratan de dar a entender que si no se implementan sus extraordinarias estrategias financieras como el Fobaproa, digo, no quiero sonar burlona, pero bueno, para ellos el Fobaproa era buena idea. O las estrategias de seguridad de Felipe Calderón, si quieren también hablamos de eso. Entonces ellos quieren implementar estas estrategias que utilizaron durante sus gobiernos a nivel Latinoamérica para que no seamos populistas. De veras, están cañones. Esta bola de expresidentes ineptos que dejaron al país hundido como estamos o como estábamos cuando comenzó el sexenio de López Obrador, vienen a dar conferencias. Hay gente que los contrata para decirle a otras personas cómo se deben manejar las finanzas. Al que le pareció buena idea crear el Fobaproa. Aquellos que ocasionaron que se devaluara el peso en más del 100% y que cayera el Producto Interno Bruto del 6.2%, que quebraran los bancos y que hubiera miles de personas desempleadas. Ese aumento por el que estaban votando con aquella roqueseñal se supone que debía ser temporal. Y miren nada más aquello que se supone que debía solamente amortiguar una crisis económica de diciembre de aquel 1994, con el que se pasaría